este episodio vamos a ver algunos de los comportamientos de unos motores a pasos. Estos motores se caracterizan por tener una buena precisión en cuanto a su movimiento. Básicamente se componen de imanes permanentes y un número de bobinas. Aquí tenemos un ejemplo de un motor a pasos de 4 hilos. Aquí podemos ver que estos 4 hilos corresponden a 2 de sus bobinas, las cuales vamos a descubrir con ayuda del multímetro. Entonces vamos a colocar nuestras bobinas de modo que podamos empezar midiendo continuidad y luego vamos a medir la resistencia que tienen cada una de ellas. Ya tenemos colocado nuestro multímetro como probador de continuidad. Y observamos que estos pertenecen a los extremos de una bobina. Ahora vamos con el segundo par. Y aquí comprobamos los extremos de las dos bobinas. Ahora, colocado como ohmmetro nuestro multímetro, vamos a medir la resistencia que existe entre la bobina, entre cada uno de sus extremos. En la primera tenemos 17.5, que coincide con los datos que nos da este modelo, que indica 17 ohms. Ahora vamos a medir el segundo par, que nos da lo mismo. Ahora vamos a hacer una prueba con unos LEDs y vamos a utilizar el principio de funcionamiento de un generador, que es a través de energía mecánica generar energía eléctrica, y de esta manera vemos que según nuestros extremos de las bobinas proporcionarán cierta corriente que hará que estos LEDs se enciendan cuando giremos en el motor. Ahora vamos a puentear los cables de una misma bobina y ver qué es lo que sucede. Vamos a intentar girarla y es un poco más difícil de hacerlo debido al freno por la ley de Lenz, que al cortocircuitar la corriente se produce en campo en direcciones opuestas. En este caso no es tan difícil por el juego de engranes que tiene. Ahora bien, vamos a probar con un motor bipolar, en este caso el modelo 28BYJ. Este motor tiene cuatro cables para las bobinas y uno para el común. El chiste va a estar en descubrir cuál es el común. Vamos a probarlo con nuestro probador de continuidad. Ahí existe continuidad. Veamos con los siguientes. Aquí también hay. Y finalmente aquí también. Por lo que podríamos concluir que este cable café es el común. Probemos la continuidad entre otro hilo. Aquí no existe. De este lado tampoco. Y aquí no. Entonces podríamos decir que este es el común, pero vamos a probarlo utilizando los valores resistivos. Mido resistencia entre los dos primeros y me marca 22.6. Ahora voy a leer en los siguientes. Me da un valor doble al anterior. Voy a medir los últimos. Y también me da los 44. Entonces la medición que haga desde el común a los demás extremos de las bobinas me va a dar 27. Bueno, 22.
Vamos a probar con la tercera. Voy a comprobar esto con una prueba como generador. Debo de producir cierta corriente que sea capaz de encender o dar un destello en este LED. Lo voy a hacer con cuidado con unas pinzas, debido a que este motor tiene un sistema reductor, por lo que es difícil hacer el movimiento en el rotor. En esta prueba conecté el común y cualquiera de los extremos de alguna bobina. Para saber cuál es la secuencia que debo de seguir para poderlo arrancar y que gire en un solo sentido, lo que tendría que hacer es conectar mi común a positivo y de ahí ir probando con el negativo cada uno de los extremos de la bobina. Cuando gire en sentido antihorario, la voy a nombrar como bobina 1. Cuando no se mueva va a ser la 2 y cuando gire en sentido horario la 3. Y vale mencionar que la primera con la que empiece a probar va a ser la número 4.